Los otros dos grandes, para muchos economistas vulgares, para otros, que componen ese pócar de liberalismo económico, son Juan Bautista Seyd y Tomás Roberto Malthus. Ellos, desde luego, siguen en lo fundamental muchos de los aspectos básicos de las ideas de Adam Smith, pero cambian en algunos aspectos y tienen aportaciones, algunas que han sido muy polémicas, que han sido muy criticadas. O sea, por el lado de Juan Bautista Seyd, pues él era tan iluso que creía que no podía haber crisis de sobreproducción, pensaba que era una cuestión, como alguna vez alguien llamó, un mito genial, que era imposible que pudiera haber una crisis de sobreproducción. Y pues la historia pues ha demostrado, o está demostrando en este momento, que estamos pasando por una crisis que solamente podría ser similar o incluso la actual igual o mayor a la del 29, pero como sea, se han ido presentando estas crisis económicas que como Bautista Seyd consideraba que no podían presentarse. En el caso de Tomás Roberto Malthus, él es conocido fundamentalmente por el énfasis que pone en el aspecto población. Y lo mismo, él creía que pues en unos años posteriormente a sus teorías, pues la humanidad iba a pasar por algo con lo que estamos pasando, por epidemias, o sea, pestes, por hambrunas, por problemas muy serios, pero la verdad ha visto que, pues si bien el problema poblacional es un aspecto que hay que considerar, pues no se ha dado esa visión catastrófica que apuntaba Malthus en su momento. Pero tienen además otras aportaciones que sí vale la pena conocer, y a esto vamos a dedicar este video. Si bien a este pensamiento se le llama también economía clásica inglesa, la verdad es de que entre los cuatro aparece un francés, y este es Juan Bautista Seyd. Él es alguien que va a, de alguna manera, descubrir la obra de Adam Smith, y fundamentalmente su gran divulgación es lo que hizo que en el continente europeo se conociera el pensamiento de Adam Smith. O sea que realmente lo que muchos consideran que es la principal aportación o lo único importante de Juan Bautista Seyd es dar a conocer en forma algunos simplificada, algunos incluso lo critican de haberle quitado mucho de científico, pero el caso es que su principal aportación es la de la divulgación del pensamiento del autor de La riqueza de las naciones. Pero tiene aportaciones. La primera de ellas es que ya habla de 4 factores de la producción, a diferencia de Smith y de Ricardo. Él agrega uno muy importante: el empresario, la organización. Incluso ese factor le da el aspecto central y fundamental en la vida económica. O sea, él habla de que hay factor recursos naturales o tierra, el factor trabajo, el factor capital y el factor empresario. Él dice, de nada servirían los otros 3 si no hubiera quien los organizara. A cada uno de estos recibe un pago: la tierra, los recursos naturales, su renta; el trabajo, su salario; el capital, aquí es el cambio, recibe interés, y quien recibe las ganancias es el empresario. O sea, es un teórico a favor de la libre empresa y de la importancia de la acción de los empresarios. El otro aspecto que lo convierte también para muchos en un gran economista, para otros al contrario en un economista vulgar, es que rompe con la idea del valor trabajo y establece el concepto de valor utilidad. O sea, el valor utilidad es lo que va realmente a determinar las cosas, a romper con la idea de una objetividad del valor para pensar en un valor subjetivo. Sus ideas influyen desde luego en pensadores como los pensadores del marginalismo, Husserl, Jevons, e incluso pues en autores ya más contemporáneos como los de la escuela austriaca de economía, que ya no aceptan para nada la teoría
del valor trabajo y se basan en la idea del valor utilidad. O sea, una cosa vale en la medida que es útil para alguien. Él también, su aportación importante, aunque desde luego ha demostrado la realidad que es falsa, es su famosa ley de mercados o dogma de Say. Él considera que la demanda no es más que un producto de la oferta. Él parte de la idea de que los productos se cambian por productos, que primero se necesita producir, las empresas, que son la base, pues para que pueda haber demanda, tiene que pagarle a sus trabajadores y gracias a lo que producen unas empresas y el pago que hacen a sus trabajadores, aparece la demanda en beneficio de todas las demás empresas. Con esta lógica, pues no puede existir fenómenos de sobreproducción, porque la posibilidad de que se compren esos productos va a depender de la propia oferta. Esta es la ley de mercado. Las mercancías se pagan en última instancia, no con dinero, sino con otras mercancías. O sea, la oferta crea la demanda, la oferta es lo más importante. Esa es la idea central de la ley de Say, pero sobre todo su parte práctica, que no se podría presentar una sobreproducción general, que a lo mejor en alguna actividad parcial y temporalmente se podría presentar, pero no aceptaba la idea de que pudiese presentarse una crisis general de sobreproducción, una crisis de recesión como las que pues, la humanidad ha sufrido, particularmente pues la del año 29, y en este momento pues claramente vemos esta ley de Say pues desgraciadamente no es cierta. Y finalmente hay que decir que él encuentra, también es un partidario de libre comercio, y encuentra la necesidad de que ese libre comercio esté garantizado por una especie de gran órgano. Fíjense, es precursor de alguna manera de la teoría de lo que sería hoy la Organización Internacional de Comercio, algún tipo de esto, en el cual pues se defienda la posibilidad del libre comercio, no para la dominación de un Estado sobre otro, sino para mutuamente beneficiarse de los Estados, y que esto pues va a dar como resultado el que se presente la paz. O sea que el comercio va a ser garante de la paz internacional. El otro autor que vamos a mencionar, Tomás Roberto Malthus, algunos lo ponen nada más como Tomás, otros nomás como Roberto, el nombre completo es Tomás Roberto. Él era, y es curioso decirlo, pues era un clérigo, pero anglicano. Los anglicanos se pueden casar, y tuvo 4 hijos, por lo que vamos a ver después. Esto es importante. Él es conocido por 2 cosas. En primer lugar, lo más conocido es su teoría de la población. Había un señor, un socialista, ya empezaba en aquella época las ideas socialistas, un socialista de nombre Godwin, que decía pues, que el futuro va a ser maravilloso, que con trabajar solamente unas cuantas horas, pues el ser humano iba a producir todo lo que necesitara gracias a la gran revolución industrial. Contra esa posición tan optimista de este socialista utópico, evidentemente, pues él hace su ensayo sobre el principio de población. Al principio ni siquiera quiso ponerle su nombre. El punto de partida es, dice, vamos a partir de una cosa elemental. A los hombres les gustan las mujeres, estar con las mujeres, a las mujeres les gusta estar con los hombres, y de ese estar juntos, pues viene un resultado que se llaman niños. Entonces, esa pasión que hereda el ser humano de los animales, y que él pues considera que el hombre debería de dominar, ten en cuenta que es un clérigo. Entonces, él dice, bueno, esa pasión pues va a dar un problema muy serio, porque mientras que la producción de alimentos es 1, 2, 3, etcétera, etcétera, la población lo hace en progresión geométrica, una aritmética y otro geométrica. Como vemos, la línea acostada es los alimentos. Y ven cada vez la diferencia, cómo se va separando más. Y claro,
¿qué es lo que va a provocar? Pues esas situaciones que en algún momento los alimentos ya no van a ser suficientes. Esto va a provocar guerras, conflictos, epidemias y toda una serie de males para que la naturaleza acabe con el exceso de población. Fíjense, estas ideas de Malthus ahora se han revivido mucho en la actual pandemia que vivimos. Muchos dicen, es la naturaleza la que está reduciendo el exceso de población que hay en el mundo. Es una de las teorías de algunos neomalthusianos en este momento. Bueno, él dice más o menos lo siguiente, que la naturaleza hace una fiesta. Imagínense, hace una fiesta, por ejemplo, que les gusta un guajolote en mole, muy sabroso, y dice, voy a invitar a 500 personas. Prepara las chelas, son tan escasas, prepara el tequila, las tortillas, la botana, todo para atender a cuerpo de rey a esas 500 personas. Pero pues eran mexicanos. Entonces, pues, oiga, compadre, le invitó la madre naturaleza a la fiesta. Pues fíjese que a mí no me llegó invitación. No se preocupe, va conmigo. ¿Sabe qué? Y tráigase también a la comadre, tráigase a todos los niños. Oiga, ¿le puedes ir a otro compadre? Sí, tráigaselo también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a una fiesta que era hecha para 500 personas, van a llegar 2000 o más. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues no va a alcanzar la comida, va a haber conflictos por la comida, va a haber todo un caos simple y sencillamente porque no se respetó la regla impuesta por la anfitriona, que era la naturaleza, que decía, solamente hay tantos invitados. Él decía que la única forma de controlar ese exceso de población era muy cruel, la continencia moral, eso es la abstinencia sexual. Y él entonces consideraba que solamente los que tenían para sostener y alimentar a muchos hijos podían tener muchos hijos, y aquel que no tuviese dinero pues no tendría derecho para tener hijos. Ahora sí, pobre del pobre, de por sí tiene que vivir en condiciones terribles, y todavía pues resulta que o sea, la solución es, vulgarmente digamos, los nopalitos, o sea, la situación en la que una persona, si no tiene dinero para alimentar a sus hijos, no puede tenerlos. Esto es, solamente los ricos tienen derecho a la vida sexual. Esto significa, ahora sí, pobre del pobre, que de alguna manera se le limita en todos los aspectos de la vida, y también se le va a limitar en este aspecto humano tan importante como es su sexualidad. Él entonces está en contra, ya existían en aquella época los anticonceptivos, él lo llama vicios, finalmente pues todas las religiones lo siguen de alguna manera limitando, y por eso él dice que no hay otro camino más que el que él dice, aunque ya después los neomalthusianos pues sí aceptan todos los mecanismos que actualmente se emplean de paternidad responsable, de control de la natalidad. Y ligado a esto, pues obviamente viene la cuestión de la situación de que el Estado no debe por qué intervenir en la defensa de los pobres. Él dice algo terrible, por duro que parezca, la pobreza debe ser vergonzosa. O sea, ahora sí, el pobre debe darle pena ser pobre. ¿Para qué diablos nació, no? No debe haber venido al mundo. Entonces, ¿esto qué significa? Que si el Estado hace programas sociales de atender a los que menos tienen, los gobiernos que yo en lo personal no considero socialistas, sino pobrecistas, o sea, que buscan apoyar a los pobres, como algunos que conocen aquí en México, pues ¿qué es lo que provocan según Malthus? Pues que aumente excesivamente la población. Incluso, fíjense curiosamente, uno de los ejemplos que Malthus ubica en su libro es el ejemplo de México. Dice que pocas
gobiernos han sido tan malos, está hablando desde luego de la Nueva España, como en la Ciudad de México, y donde dice, se asombra, fíjense, porque ya en México dice, hay nada menos y se espanta por esa cantidad, 100,000 habitantes. Hoy 100,000 habitantes pues entran en un estadio de fútbol, pero en fin, a él le espantaba esto. Otro de los temas importantes de Malthus tienen que ver con que él, a diferencia de David Ricardo, que era un defensor de los empresarios, él era un defensor de los terratenientes. Entonces, él estaba en contra de pues una serie de ideas de que para favorecer a los más pobres se permitiera que se importaran granos de lugares donde fueran más baratos. De esta manera, pues no tendría que subir el precio y obviamente pues podrían comprarlo sin necesidad de aumentarse los salarios. Entonces, él está de acuerdo con eso, considera que no debe de aceptarse que se importe esto, porque finalmente pues esto solamente va a provocar un aumento en la población. En cambio, David Ricardo, como lo vemos, dice a quien perjudica esto no es a los pobres, sino en todo caso a los empresarios, porque necesariamente si ya los trabajadores están en medio de subsistencia, tienen que aumentar su trabajo. Entonces, él considera algo muy curioso, pero esto en otra obra. Aparte de su ensayo sobre población, tiene también un tratado de economía política. En él es un precursor nada menos que del pensamiento de Keynes. Él entra en una polémica porque dice, pues no es malo que los terratenientes tengan esos lujos, que gasten dinero, que de alguna manera aprovechen pues lo que se les paga de renta y que esas rentas sean altas, porque él pondría este ejemplo. Pensemos un automóvil de lujo, algo que solamente para ricos. Obviamente los trabajadores con sus salarios no van a poderlos comprar nunca. Entonces vamos para ubicarnos en tiempos modernos. En el año 2019 se producen 1,000 automóviles de este tipo, o lo que ustedes quieran, pero solamente se venden 800. ¿Por qué se venden 800 nada más? Porque quienes tienen en primer lugar capacidad para comprarlo son los empresarios. Y resulta que los empresarios, en lugar de cambiar de coche, decidieron reinvertir en sus empresas, agrandar sus empresas, y de esta manera dejaron de consumir. Esto hace que sobren 200 automóviles que no se vendieron porque los empresarios decidieron no consumir, decidieron invertir, ahorrar, no consumir. ¿Qué es lo que va a provocar esto? El año siguiente, si los empresarios vieron que solamente vendieron 800, van a decir, pues este año solamente voy a vender 800, me sobraron 200, entonces solamente voy a producir 600. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Finalmente, si se producen 1,000 y se bajan a 600, pues va a haber, en primer lugar, la necesidad de quitar a muchos trabajadores que compraban para muchas empresas. Entonces van a bajar las ganancias también de los empresarios de las demás actividades económicas. Va a haber un efecto que, por ejemplo, Keynes llamaría multiplicador. Y el resultado va a ser que con esta baja de 100 a 600, las ventas todavía van a bajar más. Van a ser a la mitad del año anterior, de 800 van a bajar a 400. Esto es, esta falta de demanda pues va a producir una crisis que va a afectar a toda la economía. Va a haber lo que ahora se llama un decrecimiento económico, va a disminuir el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución que plantea
Malthus, que después va a tomar Keynes, es la del consumo improductivo, que busca aumentar la demanda sin incrementar la oferta. Esto es, él dice, ¿quiénes son los que pueden hacer ese consumo improductivo sin aumentar la producción? Pues obviamente los terratenientes. Estos sí ganan mucho, pero no aumentan la producción. Este consumo de este grupo de terratenientes, de parásitos que reciben un ingreso muy alto sin trabajar y sin producir, pues resulta, dice él, que es muy bueno para la economía, porque este consumo de estos bienes de lujo por parte de esta aristocracia, de estos terratenientes, pues va a hacer que se vendan esos 200 coches, que incluso entonces esto provoca que al año siguiente, en lugar de producirse 1000, se produzcan 1200, y esto fomenta el crecimiento económico. O sea, que de alguna manera lo que Malthus sostiene es de que, fíjese aquí cómo es la posición contraria absolutamente a la de Say, en la que se centra en la oferta, en cambio Malthus se centra en la demanda. Como se ve, los mismos discípulos de Adam Smith tienen opiniones distintas. Por eso explicamos cómo, por ejemplo, Malthus es un precursor de pensadores como Keynes, en cambio Say sería, por ejemplo, de los pensadores de la escuela austriaca. O sea, vemos cómo desde este momento empieza a haber esas diferencias dentro de los pensadores del liberalismo económico. Gracias.